What a privilege we have to be able to have the word of the Lord to receive instruction from. Qué privilegio el que tenemos poder recibir la palabra de Dios, recibir instrucción de lo que encontramos ahí. I'm very thankful that we can share the word of the Lord together tonight. Y estoy muy agradecido de que podemos compartir la palabra del Señor juntos esta noche. Shortly after arriving here tonight, someone shared a testimony with us. Poco después de que llegamos aquí a la iglesia esta noche, alguien compartió un testimonio con nosotros. How God was using what they were learning here at class. Cómo Dios ha estado usando lo que han estado aprendiendo en la clase esta semana. That's very encouraging because we just don't want head knowledge. Y eso nos anima mucho porque no queremos solo conocimiento en nuestra mente, But we want the truth of God to be alive deep in our hearts. sino que queremos que la verdad de Dios esté en lo profundo de nuestro corazón y esté viva. When we understand the things of God deep in our spirit, we have answers for others. Cuando tenemos las verdades de Dios en lo profundo de nuestro corazón, entonces tenemos respuestas para otros. God will cause us to be what other people have need of. Y Dios va a hacer que nosotros seamos la respuesta para lo que otros necesitan. I'm so very thankful for the lives of others that have been there for me. Yo estoy muy agradecido por las vidas de otros que han estado ahí para mí. I'm thankful for my pastor who has paid a great price for my life. Yo estoy agradecido por la vida de mi pastor que ha pagado un gran precio por mi vida. All honor and all glory belongs to God, Toda la honra y toda la gloria le pertenecen a Dios. but we're also thankful for those who God has caused to labor among us. Pero también estamos agradecidos con Dios por las personas que Él ha usado y Él ha tomado para estar en medio nuestro y ayudarnos. And God wants to build each one of you up so you can minister to others. Y Dios quiere edificar a cada uno de ustedes para que puedan ir y ministrar a otros. He wants us to be examples to others. Él quiere que seamos ejemplo para otros. I'm so thankful for those who have been examples in my life. Yo estoy muy agradecido por todos aquellos que han sido un ejemplo para mi vida. For those who have skillfully and lovingly taught me the word of the Lord. Para los que con mucha sabiduría y astucia han podido enseñarme la palabra del Señor. My pastor has had a vision for teachers of righteousness. Mi pastor ha tenido una visión de edificar maestros de justicia, That teachers of righteousness would go throughout all the world. para que maestros de justicia vayan a través de todo el mundo. And the Lord wants us to be teachers of righteousness. Y el Señor quiere que nosotros seamos maestros de justicia, That the word of the Lord can go forth in a mighty way. para que la palabra del Señor pueda expandirse de una manera poderosa. This evening, as I was considering the thought of being at Bible school, Esta noche yo estaba considerando la situación de estar en un instituto bíblico. it's a special time in your lives. Este es una etapa muy especial en sus vidas. In many ways, it's like being in a greenhouse where things grow extra fast. En cierta manera es como que si su vida está en un invernadero donde la planta crece muy rápido. God is doing a special work in your lives. Dios está haciendo una obra especial en sus vidas. There's a great price for you to pay, and I'm thankful that you're willing to pay Hay it. un precio muy alto que pagar y estoy muy agradecido que ustedes están dispuestos a pagar ese precio. I believe that you'll look back to your time in Bible school Yo sé que cuando miren atrás hacia a ese tiempo que estuvieron en el instituto, and thank the Lord for the work that He's doing. le van a agradecer la obra que Él ha hecho en sus vidas. And I was considering my time in Bible school, Yo estaba recordando mi tiempo en el instituto bíblico and I realized we're never really out of Bible school. All our life we're in Bible school. y me di cuenta que en realidad nunca terminamos de estar en un instituto bíblico, siempre estamos aprendiendo. But I would like to share 3 memories that I have from many years ago of being in Bible school. Yo quiero recordar 3 cosas que me sucedieron hace muchos años cuando estuve asistiendo al instituto. In one of the classes where we were learning how to preach, En una de las clases donde estábamos aprendiendo cómo se predica, the instructor says, I'm going to give you the main way to make sure you have a good sermon.
El instructor nos estaba diciendo, yo les voy a dar la clave o lo esencial para que ustedes puedan enseñar de una manera correcta. It almost sounded too good to be true. He said, if you'll follow my instructions, you'll have a good message. Sonaba muy fácil para ser verdad. Él nos decía, si hacen lo que yo les digo, siguen mis instrucciones, entonces van a tener éxito. He said, pray at the beginning of the message, Él nos dijo, oren al inicio del mensaje, pray in the middle of the message, oren en medio del mensaje and pray as you finish the message. y oren al terminar su mensaje. That's an excellent instruction. Y para mí esa fue una instrucción excelente. Our confidence is not in our own ability. Porque nuestra confianza no está en nuestra propia habilidad. Our confidence is in the Lord. Nuestra confianza está en el Señor. And we want to be sure that we never forget how much we need the Lord. Y debemos estar seguros de nunca olvidar lo mucho que necesitamos al Señor. I can remember some of the first few times that I spoke and preached. Yo puedo recordar algunas de las primeras veces en las que me tocó hablar y predicar ante otros. I prayed and I prayed and I prayed. Yo oré y oré y oré. And my pastor warned me that just because it went well, Y mi pastor me advirtió que no solo porque me había ido bien, doesn't mean that it'll go well next time. eso no significa que me fuera a ir bien la siguiente vez. No matter how long we serve the Lord, No importa cuánto tiempo hayamos servido al Señor, our confidence is in Him. nuestra confianza está en Él. When we look to ourselves to be able to help others, Cuando nos vemos a nosotros mismos para poder ayudar a otros, then we have nothing to give them. nos damos cuenta que no tenemos nada que darles. I shared with you last night, Yo les compartí anoche, as I walked from my chair in the back to up front here, mientras yo camino de la silla que está ahí al final hacia el frente, I say, oh Lord, you have to help us. yo siempre oro, Señor, tienes que ayudarnos. And we want to have that dependency upon the Lord all the time. Y queremos tener esa dependencia del Señor todo el tiempo. So let's stop for a minute and pray again. Así que detengámonos un momento y oremos una vez más. Lord, we're thankful that we can be here together tonight. Señor, estamos agradecidos de poder estar juntos esta noche. We acknowledge that you have good things for us. Reconocemos que tú tienes cosas buenas para nosotros. Lord Jesus, please bring your anointing. Señor Jesús, por favor, derrama tu unción. Lord, come and speak to our hearts like only you can. Ven y habla a nuestros corazones como solo tú puedes hacerlo. Oh Lord, we depend on you. Señor, dependemos de ti. Amen. Amén. I'd like to give you another thing that happened to me at Bible school. Quiero contarles otra cosa que me pasó cuando estaba en el instituto. When I went to Bible school, I lived in a dormitory. Cuando yo estaba en el instituto bíblico, vivía en un dormitorio. And outside the dormitories were phones that could connect you to other parts of the buildings on campus. Y afuera de los dormitorios había un teléfono que podíamos usar para intercomunicarnos con otros edificios o partes del campus. And one of the rules that they gave to us as students at the Bible school, Y una de las reglas que nos dieron como estudiantes ahí en el instituto bíblico that those phones were for emergency only. es que esos teléfonos solo se podían usar para emergencias. Now sometimes it was convenient to use those phones, A veces era conveniente poder usar esos teléfonos, but every so often we would hear those are for emergencies only. pero cada cierto tiempo nos recordaban, esos teléfonos son solo para emergencias. And many students would use those phones. Y muchos estudiantes usaban esos teléfonos. And they never got caught. They never got in trouble for it. Y nunca los atraparon haciéndolo, nunca los encontraron. They were disobeying the rules. They weren't using them for emergencies. Estaban desobedeciendo las reglas porque no los usaban para emergencias. And the Holy Spirit had convicted me that I was only to use the phones for emergency. Y el Espíritu Santo me había convencido a mí que solo usara esos teléfonos para emergencias. But because everybody else used them all the time, I went to use the phone. Pero porque todo el mundo los usaba, yo también fui y lo usé una vez. I picked up the phone Yo tomé el teléfono
And the person in charge walked by and asked me why I was using the phone. Y el encargado pasó por ahí y me preguntó que para qué lo iba a usar. God loves me enough that he won't let me get away with things. Dios me ama lo suficiente que no me va a hacer salirme con la mía. And we have this saying, Y tenemos un dicho, others may, otros pueden, but I may not. pero yo no puedo. We want to be sensitive to what God is telling us. Y queremos estar sensibles a lo que Dios nos está diciendo. And he's narrowing us in special ways for special reasons. Y Él nos estrecha en áreas específicas por razones específicas. And it doesn't matter that everybody else can get away with it, Y no importa que los demás sí puedan hacerlo. but what is the Holy Spirit speaking to us? Pero ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros? And then one other memory I'd like to share with you. Hay otra cosa que recuerdo que quiero compartir con ustedes. We normally didn't have classes on Saturday, Normalmente los sábados no teníamos clases, but one of the teachers was holding a class, a special class on Saturday. pero uno de los maestros quiso hacer una clase especial un sábado. And it was such a large amount of people attending that it had to be held in the chapel. Y era tanta la gente que iba a asistir a esa clase que se tuvo que hacer en el santuario. And for some reason I was sitting near the back. Y por alguna razón a mí me tocó sentarme cerca de la parte de atrás. And a lot of the people in the back were talking and not paying attention. Y muchos de los que estaban hasta atrás estaban platicando y no estaban poniendo atención. And I joined in with them and started talking. Y yo me uní a ellos y también comencé a platicar. And the Lord spoke something to my heart, Y el Señor habló algo a mi corazón. that someday I would be teaching others. Un día a mí me iba a tocar enseñarle a otros. And I would reap what I have sown. Y a mí me iba a tocar cosechar lo que había sembrado. And that I wanted to be attentive and listen to what was being said. Entonces yo quería prestar atención y escuchar a lo que se me estaba diciendo. Never did I dream that there would be nights like tonight, Yo nunca había soñado ni pensado tener noches como esta, that I'd be teaching to brothers and sisters who want to hear the word of the Lord. donde yo estuviese enseñando a hermanos y hermanas que quisieran escuchar la palabra del Señor. But the Lord saw that. Pero el Señor vio eso. And he was giving me instructions some 40 years ago. Y entonces ahí, hace más de 40 años, el Señor me estaba dando instrucciones So I could do the job that he's called me to do today. para que yo llegase a hacer el trabajo al que Él me llamó hoy. So when God puts his finger on something in our lives, Así que cuando el Señor señala con su dedo un área en nuestra vida, and he may not be putting his finger or saying the same thing to another, y el Señor no está señalando esa misma área en alguien más, we want to not have any excuses, but we must obey the word of the Lord. no queremos poner ninguna excusa, sino que queremos obedecer la palabra del Señor. Amen. Amén. Now we want to review some of what we've already shared. Queremos repasar una vez más lo que ya compartimos. Our subject is leadership. El tema es liderazgo. And one of the things that are very important in leadership Y una de las cosas que son muy importantes en el liderazgo is godly character. es el carácter piadoso. The Lord wants us to be more like him. El Señor quiere que seamos más como Él. Sometimes we think that the Lord's like us, A veces pensamos que el Señor es como nosotros, but that's thinking incorrectly. pero eso es pensar de la manera equivocada. We want to be more like him. Nosotros queremos ser más como Él. He's the Lord and he changes not. Él es el Señor y Él no cambia. Aren't all the ways of the Lord perfect? ¿No es que no son todos los caminos del Señor perfectos? See, Sí. therefore we need to change, be more like him. Así que nosotros somos los que debemos cambiar y llegar a ser más como Él. We want to allow the Lord to work in our lives. Debemos permitirle al Señor trabajar en nuestra vida. And if someone tells you everything about God is just love, he just loves you no matter what, Y si alguien viene y les dice que el Señor es amor y que cualquier cosa que hagamos no importa porque el Señor es amor, that's only part of the truth. eso es solo parte de la verdad. The complete portion of the truth is La porción completa de la verdad es esta:
that the Lord will really work in our lives. que el Señor va a trabajar en nuestra vida. And sometimes that work may be difficult, Y a veces ese trabajo va a ser difícil, but it makes and forms His character within us. pero ahí Él va a estar formando y forjando nuestro carácter dentro de nosotros. We looked at the thought of Jesus being the Lamb of God Ya vimos el pensamiento acerca de que Jesús es el Cordero de Dios and Jesus being the Lion of the tribe of Judah. y que Jesús también es el león de la tribu de Judá. The Lamb is full of meekness. El Cordero está lleno de mansedumbre. Meekness accepts the situations and the difficulties that God brings our way. La mansedumbre acepta las dificultades y las situaciones que Dios trae a nuestra vida. Meekness knows that God wants to work those things for our good. Y la mansedumbre entiende que Dios quiere usar esas situaciones para que obren para bien en nuestra vida. The scripture tells us to seek meekness, to seek righteousness, that we may be hid in the day of His wrath. La Escritura nos dice que debemos buscar la mansedumbre y la justicia para que así seamos guardados en el día de la ira. We have also looked that the Lord Jesus is a lion, También vimos que el Señor Jesús es un león. that He's mighty in every way. Él es poderoso en cada área. And He wants to work that characteristic in us. Y Él también quiere obrar esa característica en nosotros. Sometimes when I'm given a task from the Lord, A veces cuando el Señor me da una tarea para que haga por Él and I would be afraid and shrink away from that task, y me da miedo y trato de esconderme de hacerlo, the Lord reminds me that we have to be bold and courageous for Him. el Señor me recuerda que debo ser valiente y que debo ser esforzado para Él. He's a lion and we want to be like Him. Él es un león y nosotros debemos ser como Él. The Lord wants us to skillfully lead others, El Señor quiere que con mucho talento podamos guiar y liderar a otros, not being demanding or self-serving, sin estar demandando de ellos ni buscar que ellos nos sirvan, but speaking the truth in love, sino hablándoles la verdad con amor, knowing and imparting to others the victories of our God, sabiendo e impartiendo las verdades de nuestro Dios, living and showing others that we are dead to sin and alive unto God, viviendo y manifestando a otros que estamos muertos al pecado, becoming overcomers, more than conquerors. que somos más que vencedores. This is what God has for us. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Not to the strong is the battle, Porque la batalla no es para el fuerte, no le pertenece al fuerte. not to the swift is the race, La carrera tampoco le pertenece al que camina con rapidez, but to the true and the faithful. sino para el verdadero y para el fiel. Victory is promised through grace. A él se le promete la victoria a través de la gracia. And what is grace? We looked at it yesterday. Ya vimos ayer que es la gracia. Grace is not God closing His eyes upon our sins, La gracia no es que Dios cierra sus ojos para no ver nuestro pecado, but grace is described in Hebrews 8:10. pero la gracia está descrita en Hebreos 8:10. Grace is the ability that comes from God to do His will. La gracia es la habilidad que viene de parte de Dios para hacer su voluntad. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Grace is God's divine influence upon our heart. La gracia es la influencia divina de Dios sobre nuestra vida. It's His ability that He gives us to do what we can't do. Es la habilidad que Él nos da para hacer lo que nosotros no podemos hacer. We shared how in the Old Covenant, the Old Testament, Ya compartimos como el antiguo pacto en el Antiguo Testamento they weren't to kill se les ordenaba que no deberían matar or murder someone, we should say. o no deben asesinar a alguien. But the New Covenant says that we aren't even to hate someone. Y el nuevo pacto nos dice que ni siquiera debemos odiar a alguien. So the New Covenant is much harder, much stricter. Así que el nuevo pacto es mucho más difícil y más estricto.
but we have God's ability. pero tenemos la habilidad de Dios. We are dead to sin and alive unto Christ. Estamos muertos al pecado y vivos para Cristo. And as we realize that, we receive grace and help from God. Y mientras nos damos cuenta de esto y lo reconocemos, entonces recibimos la gracia de parte de Dios. Now we've looked at character, Ya vimos el carácter and tonight we want to look at another thought, the thought of ability. y esta noche queremos ver otra área, la habilidad. God has given each one of us ability. Dios nos ha dado a cada uno habilidad. He's given different levels, different responsibilities to each one. Nos ha dado diferentes niveles, diferentes responsabilidades a cada uno. When I was in Bible school, there was another student by my name, Wes. Cuando yo estaba en el instituto bíblico había otro alumno que tenía mi nombre, Wes. And one of the teachers was looking for one of the Wes's to sing as an outstation, as a ministry that was going forth. Y uno de los maestros estaba buscando a uno de los dos Wes para que fueran los que dirigieran la alabanza durante una reunión especial. And he came to me and says, Wes, I've been looking for you. I need you to lead worship in this situation we have. Y entonces él llegó conmigo y me dijo, Wes, a ti te estaba buscando, necesito que tú dirijas la alabanza en esta actividad que vamos a tener. And I said, you're looking for the wrong Wes. Yo le dije, estás buscando al Wes equivocado. The one that has the ability to do the job that you're asking Porque el que tiene la habilidad de hacer ese trabajo que tú estás pidiendo is the other Wes. es el otro Wes. It wasn't me. I knew that for sure. No era yo, eso lo tenía muy seguro. Now, God has used me to lead worship, El Señor sí ya me ha usado para dirigir la alabanza, but I realize it's not my strong point. pero yo ya me di cuenta que ese no es mi área fuerte. I'll practice and I'll work on it, but He's given much more ability in that area to others. Yo tengo que practicar y poner mucho esmero para hacerlo, pero yo sé que para otros es más fácil porque tienen ese talento. And we want to accept what God has given us. Y debemos aceptar lo que Dios nos ha dado. And we want to ask, Lord, what have you given me? Y debemos preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú me has dado? And then we want to minister that to others. Y queremos ministrarlo a otros. There was this woman in England, En Inglaterra había una mujer and she wanted to minister to others, and she said, Lord, I don't have anything to give. y quería ministrar a otros y ella le oraba al Señor y le decía, no tengo nada que darles. And the Lord asked her, what do you have in your house? What do you do well? Y el Señor le preguntó, bueno, ¿qué tienes en casa? ¿Qué haces bien? ¿Qué te gusta hacer? She said, Lord, I can make good soup. Y ella le dijo, bueno, Señor, yo puedo cocinar una sopa muy rica. And the Lord spoke to her, you start taking soup to the needy throughout your village. Entonces el Señor le dijo, bueno, entonces prepara sopa y repártela a la gente necesitada en tu aldea. And she listened and obeyed the Lord. Entonces ella escuchó y obedeció al Señor. And God gave her a tremendous ministry of ministering to others with her soup. Y el Señor le dio un ministerio tremendo con simplemente servirle la sopa a otras personas. Now she will receive a reward because she did what the Lord was asking her to do. Ella va a recibir un galardón porque ella hizo lo que el Señor le pidió que hiciera. Another example I would like to give you. Hay otro ejemplo que les quiero dar. There was a woman who had a real heart for missionaries. Había una mujer que tenía un corazón muy enfocado en los misioneros. But she couldn't go to the mission field. Pero ella no podía ir a las naciones como misionera. So she prayed and she prayed for missionaries. Así que ella oraba y oraba por otros misioneros. She prayed and she prayed for others that would get saved throughout the world. Ella oraba y oraba para que otros pudiesen ser salvos alrededor del mundo. And one day the Lord gave her a vision. Un día el Señor le dio una visión. And there was an airplane in this vision flying across the sky. Y había un avión que estaba en la visión que estaba cruzando los cielos. And it was full of people from different nations. Y estaba lleno de gente de diferentes naciones. And they were going to heaven. Y todos iban hacia el cielo. And the Lord said, this is because you have prayed. Y el Señor le dijo, todos ellos es porque tú has orado.
See, she did what the Lord gave her to do. Ella hizo lo que el Señor le pidió que hiciera. And we want to do what the Lord has given us to Y do. nosotros también queremos hacer lo que el Señor nos ha pedido. Now, I just shared with you 2 examples. Les acabo de compartir 2 ejemplos. As a Bible school student, you need to ask yourself this type of question. Y como estudiante del Instituto Bíblico deben ustedes hacerse esta pregunta. Where did he get those examples? Y tal vez se preguntan, ¿de dónde sacó él estos ejemplos? Where did he get the things that he's sharing? ¿De dónde sacó todo lo que nos está compartiendo? Well, first we depend upon the Lord. Antes que nada, nosotros dependemos del Señor. But I've received many, many examples and many ways to teach the word of the Lord. Pero muchos ejemplos y muchas maneras para enseñar la palabra del Señor yo le he recibido Through many of the textbooks that are on the back table back there. por medio de todos los libros de texto que ustedes tienen ahí atrás en la mesa. Others have laid down their lives so we can have examples. Otros han entregado su vida para que nosotros tengamos ejemplos. Others have laid down their lives so we can successfully go forth. Otros han dado su vida para que nosotros podamos seguir adelante con éxito. When I told my pastor the subject I'm teaching, Cuando yo le conté a mi pastor del tema que yo estoy enseñando, in fact, twice I received a message from Guatemala that I was to teach on the subject of leadership. 2 veces yo había recibido el mensaje de parte de Guatemala pidiendo que yo enseñase en el área de liderazgo. And I wondered if the email went to the wrong person. Y yo me preguntaba si se habían equivocado al mandar el correo. But I received the message that no, you're the one that's to teach this subject. Y yo volví a recibir el mensaje que decía, no, tú eres el indicado para enseñar este tema. And I mentioned to my pastor the subject I was teaching on. Y yo le conté a mi pastor el tema que yo tenía que enseñar. And I asked him, do you have anything to share with me? Anything that I can share with the people that we'll be teaching? Y yo le pregunté, ¿tienes tú algo que me puedas ayudar para que yo pueda enseñar? And he freely shared some of his notes with me. Y él compartió de sus notas conmigo. And many things that I'm sharing with you were Pastor Tucker's notes. Y muchas de las cosas que yo les estoy compartiendo son notas que me prestó mi pastor Tucker. Now, I worked through those notes. I added my examples. I sought the Lord and I prayed. Yo oré, busqué al Señor, yo le agregué cosas, yo cambié cosas. But he helped me tremendously with what we're sharing with you. Pero él me ayudó de una manera tremenda con lo que yo les estoy compartiendo. And there were hours and hours and hours of study involved in getting ready for these classes. Y yo tuve que usar muchas horas y horas de estudio para poder impartir estas clases. And now I have good solid notes that I can use to teach others. Y ahora yo ya tengo una buena base de notas para poder enseñar este tema. And having ability and being ready to teach the word of the Lord. Y tener la habilidad para poder enseñar la palabra del Señor. We depend on the Lord and not our notes. Nosotros dependemos del Señor y no dependemos de nuestras notas. But I want to encourage each one of you the importance of good working notes. Pero quiero animarlos a ustedes acerca de la importancia de tomar buenas notas. You never know when you may need them. Porque nunca van a saber cuándo va a ser el momento en que las van a necesitar. You want to have good notes that you can teach others with. Quieren tomar buenas notas para que puedan enseñar a otros con ellas. And you want to cry out to the Lord, Lord, may these notes be alive in my life. Y quieren tener un clamor en su corazón, Señor, que estas notas que estoy tomando puedan ser vida para otros. You don't know where you may be in the years to come. No saben ustedes dónde van a estar en los años por venir. You don't know what you might be doing in the future. No saben lo que van a estar haciendo en un futuro. And these notes might be very important to you that you're taking. Y estas notas que están tomando pueden ser muy importantes para ustedes. That was just an advertisement for free. Esta fue una advertencia gratis para ustedes. In Matthew 25, Mateo 25. we're going to read a large portion here, Aquí vamos a leer una porción un poco extensa verses 14 through 30.
del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. The Lord made an investment in these lives, El Señor invirtió en estas vidas and He was expecting a return. y Él estaba esperando algo a cambio. Now, in the English Bible, it says that He gave to one 5 talents, A uno le dio 5 talentos, and to another 2, a otro le dio 2 and to another 1. y a otro le dio solo 1. Now, these talents weren't abilities, but they were really amounts of money. Estos talentos no son habilidades, sino que es una cantidad de dinero. And He gave them according to each person's ability. Y dice que le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. And then He took a journey and planned to return. Hizo un viaje y después regresó. And He came, He wanted to see what His investment had gained. Y cuando regresó él quería saber cómo le había ido con la inversión que había hecho. And God is investing in each one of our lives. Y Dios está invirtiendo en cada una de nuestras vidas. And we will stand before Him and present that investment to Him. Y vamos a estar de pie delante de Él y vamos a tener que presentarle y rendirle cuentas de la inversión que Él hizo en nosotros. And He'll want to know what He receives back from that investment. Y Él quiere ver qué es lo que nosotros le vamos a entregar después de la inversión que Él hizo. Each one was judged according to what God gave them. Cada uno fue juzgado conforme a lo que Él les había dado. And as we've said before, we need to know what God has given us. Como ya les dije antes, necesitamos saber lo que Dios nos ha dado. I'm sure you'll get this answer right because we've asked it many times. Yo estoy seguro que van a tener esta respuesta correcta porque ya se los dije muchas veces. What is the most important, the best job? ¿Cuál es el trabajo más importante, el mejor de todos? To do what the Lord has told us to, not to do what the person next to us is supposed to do. Hacer lo que Dios nos ha dicho a nosotros que hagamos, no lo que le dijo al vecino que hiciera. God gives us an ability to do a special job. Dios nos ha dado la habilidad para poder hacer un trabajo en especial. And that job is so big that we need God's grace. Y ese trabajo es tan grande que necesitamos la gracia de Dios. God said to Moses, "Go down to Egypt and deliver my people." Dios le dijo a Moisés, ve a Egipto y liberta a mi pueblo. And that was a very big job. Y ese era un trabajo muy grande. And Moses had to constantly look to the Lord. Lord, how are we going to do this?
Y y Moisés tenía que buscar al Señor constantemente y decirle, ¿cómo vamos a hacer esto? But God had prepared Moses for it. Pero Dios ya había preparado a Moisés para esto. God didn't send someone else. Dios no envió a nadie más. He sent the one that he had prepared for that job. Él envió al que él había preparado para hacer ese trabajo. Moses had the ability to do that job. Moisés tenía la habilidad para hacer ese trabajo. And we need to be very content with the abilities and the functions that God has given us. Y necesitamos reconocer la habilidad de la función de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. One time I was having a conversation with someone. Una vez yo estaba hablando con una persona And they received many dreams. y esta persona tuvo muchos sueños. And they remembered all their dreams. Y él recordaba todos sus sueños. And I was covetous of them. Y yo tuve envidia de eso, yo quería eso. And I complained to the Lord, I wish I had that ministry, that gift. Y yo me quejé con el Señor y yo le dije, yo quisiera tener ese don. And the Lord's given me that gift. Y el Señor ya me dio ese don. And I'll be sleeping and a dream will wake me up and I can't go back to sleep. Y yo a veces estoy durmiendo y viene un sueño, una visión a mí, me despierto y ya no me puedo dormir. It'll be just a natural dream, like I'm at work pounding a nail or doing something, and I'll wake up because I'm working while I'm sleeping. Y a veces el sueño es algo simple, algo natural. Yo estoy en el trabajo clavando algún clavo con mi martillo y me despierto porque pienso que estoy trabajando. I was covetous of what somebody else had. Yo estuve codiciando lo que alguien más tenía. I complained to the Lord about it. Me quejé con el Señor. The Lord gave me what I asked for. El Señor me dio lo que yo le pedí. And now I wish I never had it. Y ahora yo quisiera no tener eso. I believe that's a type to us. Yo creo que ese es un tipo para nosotros. Be very thankful and content with what God's given you. Debemos estar muy agradecidos, contentos, satisfechos con lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Take that bowl of soup and minister it to others. Si es un plato de sopa, démoslo a otros y ministremos. Just as a human body has many different parts, Así como el cuerpo tiene muchos miembros, just as this building has many different parts, así como este edificio tiene muchas partes, they all function differently. cada una funciona de manera distinta. It's that way with the body of Christ. Así sucede también en el cuerpo de Cristo. We're a spiritual building, Nosotros somos un edificio espiritual and we're given different responsibilities. y se nos han dado distintas responsabilidades. And the reward we receive is what we do with those abilities. Y la recompensa que recibimos es lo que hagamos con esas habilidades. 1 Corinthians 12, 14 through 18 Primera de Corintios 12, del 14 al 18. shows this very thought functioning and at work. Nos muestra este pensamiento. 12, verse 14 through 18. 12 del 14 al 18, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. He sets members in the body as it pleases him. Él pone miembros en el cuerpo como a él le place. Each one of us are different. Cada uno de nosotros es diferente. Romans 9:20 tells us, Romanos 9:20 nos dice, shall the thing that's made by God say, why have you made me this way? ¿será que lo que Dios creó se va a quejar contra Dios y le va a decir, ¿por qué me hiciste así? It's God who's made us the way we are. Es Dios quien nos hizo de la manera que somos. Exodus 4:10 through 12. Éxodo 4 del 10 al 12. God was convincing Moses that he was going to do a mighty work. Dios estaba convenciendo a Moisés de que iba a tener que hacer una obra poderosa. And Moses had lost his self-confidence. Y Moisés había perdido su confianza en sí mismo. He says, Lord, I can't even speak. Y él le dijo, Señor, ni siquiera puedo hablar.
But let's look at God's reply to him. Pero veamos lo que Dios le responde. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. It's God who makes us the way we are. Es Dios quien nos hace de la manera que somos. And it's wise for us to give thanks to him for it. Y es sabio que nosotros le demos gracias por ello. Our ability level isn't what pleases the Lord. Nuestro nivel de habilidad es lo que le agrada al Señor. It's not what causes us to bring forth fruit. Eso no es lo que nos hace llevar fruto. We please the Lord by bringing forth fruit, Nosotros sí agradamos al Señor cuando llevamos fruto, but it's his ability working within us. pero es su habilidad la que está trabajando dentro de nosotros. Now we need to focus on developing the abilities that God has given us. Debemos enfocarnos en desarrollar las habilidades que Dios nos ha dado. If God's called us to lead in worship, we need to practice being a leader of worship. Si Dios nos ha llamado a dirigir la alabanza, debemos practicar para poder dirigir la alabanza. If God's called us to teach, we need to have good notes and develop that ability. Si Dios nos ha llamado a enseñar, debemos tomar buenas notas y desarrollar esa habilidad. If God's called us to interpret, we need to learn the language well. Si Dios nos ha llamado a traducir, debemos aprender bien el idioma. God gives each one of us something different, and we must develop that. Dios nos ha dado a cada uno algo diferente y debemos desarrollarlo. The path that God chooses for our life El camino que Dios escoge para nuestra vida is the one that we'll have ability for. es aquel al que vamos a tener la habilidad para hacerlo. It's the one that will delight the heart of God. Es aquel que va a agradar el corazón del Señor. And it'll also bring joy and fulfillment to us. Esto también va a traer gozo y satisfacción a nuestra vida. One of the ways to tell what God has given us to do Una de las maneras para saber lo que Dios nos ha dado is to see what we have the ability to do, es estar viendo en qué tenemos la habilidad para hacer algo and to see what job we enjoy to do, y ver en qué trabajo nosotros disfrutamos hacer. and to bring that before our authority and to bring it before the Lord, Y presentar esto delante de nuestra autoridad y presentarlo delante del Señor. and to develop those things God has given us to do. Y desarrollar esas cosas que Dios nos ha pedido que hagamos. Both a spiritual and a natural job comes from the Lord. Tanto el trabajo espiritual y el trabajo natural, ambos vienen de parte de Dios. And it's a tremendous blessing to enjoy what we are given to do. Y es una bendición tremenda poder disfrutar lo que el Señor nos ha dado a hacer. It's so sad when someone doesn't like their job. Es muy triste ver cuando alguien no disfruta su trabajo. It's so sad when someone doesn't have the ability to do their job. Y es triste ver cuando alguien no tiene la habilidad para hacer su trabajo. And both of those things must be at work in the call that God has for us. Y ambas de estas cosas deben ser un llamado para lo que estamos haciendo. As we delight ourselves in the Lord, Mientras nosotros nos deleitamos en el Señor, we'll find out what He has given us the ability to do. vamos a poder encontrar aquello en lo que Él nos ha dado la habilidad para hacer. And we'll find out what we delight to do. Y vamos a encontrar en lo que nosotros nos deleitamos hacer. And if those two aren't the same, we really need to go to prayer. Y si estas cosas no son las mismas, entonces debemos ir en oración. God has called me to be a teacher. Dios me ha llamado a ser un maestro. I love to teach. Me gusta enseñar. I'll be doing something, some project, and I'll think, I can teach about this. Yo puedo estar haciendo un proyecto y estoy pensando, yo puedo enseñar acerca de esto. My mind is all the time thinking about examples, how I can share with others about something I'm doing or something I've learned. Mi mente constantemente está pensando en cosas que yo puedo compartir con otros o enseñarle a otros. I've tried to do other jobs in the kingdom of God. Yo he tratado de hacer otro tipo de trabajos en el reino de Dios. Jobs that I really wanted to do, but I didn't have the ability to do them. Trabajos que yo sí quería hacer, pero que en realidad no tenía la habilidad para hacer. And I failed. Y fracasé.
But God has spoken to me that I'm to teach. Pero Dios me habló que yo debo enseñar. And there's ability and strength to do what God has called me. Y tengo la habilidad y la fortaleza para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. So we want to delight in what the Lord is delighting in. Así que nosotros queremos deleitarnos en lo que Dios se deleita. What has He chosen for your life? ¿Qué es lo que Dios ha escogido para tu vida? What would bring Him delight? ¿Qué es lo que le va a traer deleite a Él? The key is us delighting in the Lord. La clave es que nosotros nos deleitemos en el Señor. Now, there's many things that we can do to delight in the Lord. Hay muchas cosas que podemos hacer para deleitarnos en el Señor. Yet in Isaiah 58, 13 through 14, Isaías 58, 13 y 14 it speaks about something that specifically instructs us how we can delight in the Lord. dice específicamente algo que nos instruye en cómo podemos deleitarnos en el Señor. When the task that God has given us is a delight, Cuando la tarea que Dios nos ha dado es un deleite, then it's very easy to do it. entonces es muy fácil hacerla. So we'll read in Isaiah 58 a key in delighting in the Lord. Así que vamos a leer en Isaías 58 la clave para deleitarnos. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. If we will keep a day set apart for the Lord, Si nosotros apartamos un día para el Señor, if we put Him first in our schedule and in our plans, si lo ponemos primero a Él en nuestro horario, en nuestros planes, if we have a Sabbath before the Lord, si nosotros tenemos nuestro sábado dedicado al Señor, then shall we delight ourselves in the Lord. entonces nos vamos a deleitar en el Señor. And He will cause us to ride upon the high places of the earth. Y entonces Él nos llevará a las alturas de la tierra. This is one of the keys in delighting in the Lord. Esta es una de las claves para poder deleitarnos en el Señor. So we've looked at how God gives us ability. Así que ya vimos cómo Dios nos da la habilidad. And one of the things that He wants to give to each one of us, Y una de las cosas que Él quiere darnos a cada uno de nosotros, that in one way or another, que de una manera u otra that we have the ability to teach. tengamos la habilidad para enseñar. All of us are to be teachers in one measure or another. Todos nosotros debemos ser maestros de una medida o de otra. In Hebrews 5, 12 through 14, Hebreos 5 del 12 al 14. we have an exhortation about being a teacher. Tenemos la exhortación para ser maestros. We're studying leadership, and leadership is teaching others. Estamos estudiando acerca del liderazgo y el liderazgo tiene mucho que ver con enseñar a otros. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. In one sense, everyone is called to be a teacher. En cierto sentido, todos hemos sido llamados a ser maestros. And the scripture we just read says, babies in the Lord need the word of the Lord. Y la escritura aquí nos dice que los bebés en el Señor necesitan la palabra del Señor, The milk of the word. la leche de la palabra. 1 Peter 2, verse 2. Primera de Pedro 2:2. It speaks of the milk of the word. Nos habla de la leche de la palabra. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. As newborn babes desiring the milk of the word. Como niños recién nacidos deseando la leche espiritual de la palabra. Many Christians want to think that when they first start out, that they're bigger than that. Cuando alguien empieza a crecer, piensan que han llegado a un nivel más alto.
that they're more mature and they want to skip the foundational truths. Creen que ya son más maduros y se quieren saltar los fundamentos de la verdad. If the foundational truths are skipped, Pero si se saltan los fundamentos de la verdad, then failure is soon to come. entonces muy pronto llegarán al fracaso. Now what is being spoke of when we speak of the foundational truths? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de los fundamentos de la verdad? Hebrews 6, 1 through 3. Hebreos 6 del 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Now the writer of Hebrews here says that we will go on from the foundational truths. El escritor de Hebreos dice que vamos adelante, más allá de los fundamentos de la verdad. But he says this we will do if God permits. Pero dice, esto haremos si Dios lo permite. These foundational doctrines are very important. Estas doctrinas fundamentales son muy importantes. Everything else in our spiritual life is built upon these foundational Porque truths. todo lo demás en nuestra vida espiritual está edificado sobre este fundamento espiritual. And if we skip over them, Y si nos saltamos eso, thinking they're not really that important, pensando que no son importantes, then we're going to be weak and poor Christians. entonces vamos a ser cristianos débiles y pobres. Several years ago, a friend of mine was attending university. Hace varios años un amigo mío estaba asistiendo a la universidad. And one of the first classes he took was very boring. Y una de las primeras clases que él tomó eran muy aburridas. And the professor presented it in a way that people just wanted to fall asleep. Y el profesor se los presentaba de una manera que todos les daban ganas de dormir. So my friend really didn't do all his homework and really didn't pay attention in class. Así que mi amigo no hizo todas sus tareas y tampoco prestó mucha atención en las clases. He just passed through that class, Solo se pasó la clase. but he didn't realize what was being taught in that class. Pero en realidad no se dio cuenta lo que se estaba enseñando en esa clase. That everything else that he was going to be taught at university No sabía que todo lo demás que le iban a enseñar en la universidad would refer back to that class. se iba a referir a esa clase. So he'd be taking a class and he'd have to go back and find out those things that he missed because he wasn't paying attention. Así que estaba tomando la clase y tenía que él ir y buscar lo que él no había estudiado cuando estuvo recibiendo la otra clase fundamental. We want to pay attention to these foundational doctrines. Queremos prestar mucha atención a estos fundamentos espirituales, One of doctrinas. them is repentance from dead works. Una de estas doctrinas es el arrepentimiento de obras muertas. Repentance is to think differently El arrepentimiento es pensar de una manera distinta, in a way that our lives are changed. de una manera que nuestras vidas sean cambiadas. Repentance is so very important in the foundational doctrines. El arrepentimiento es muy fundamental en cuanto a todas las doctrinas. We must go on. In order to go on, we must have the foundation of repentance. Para poder seguir adelante necesitamos tener ese fundamento del arrepentimiento. In 2 Corinthians 7, 10 through 11, Segunda de Corintios 7, del 10 al 11, we have the fruits of repentance. tenemos los frutos del arrepentimiento. 7, 10 through 11. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. As teachers, we must teach the message of repentance. Como maestros debemos enseñar el mensaje del arrepentimiento. It's not always the most popular message, No siempre es el mensaje más popular,
But I can't think of many things that brings more victory in our lives than the thought of repentance. Pero yo no puedo pensar en otra cosa que traiga más victoria en nuestra vida que el arrepentimiento. As we read in 2 Corinthians 7, Como ya leímos en 2 de Corintios 7, when we come to repentance, cuando llegamos al arrepentimiento, we hate what we once loved. aborrecemos lo que antes amábamos. If you hate something, will you return to it again? Si lo aborrecemos, ¿será que vamos a regresar a eso? No. No. When you come to repentance, there's revenge in your life. You want to see the works of darkness destroyed. Cuando hay un arrepentimiento, se produce una venganza en nuestro corazón que queremos ver que ese pecado, esa iniquidad sea destruida. When you come to repentance, there's a zeal, a heated desire to serve the Lord. Cuando llega el arrepentimiento, hay un celo, un deseo ferviente para servir al Señor. We need the message of repentance. Necesitamos el mensaje de arrepentimiento. When we come to salvation and accept the Lord, Cuando nosotros venimos a la salvación y aceptamos al Señor, repentance is very important. el arrepentimiento es muy importante. This week I was talking to Pastor, Esta semana yo estaba hablando con el pastor and he asked me about when I got saved. y me preguntó cuándo había sido yo salvo. And I remembered the thought of repentance. Yo recordé ese pensamiento acerca del arrepentimiento. I was in the 11th grade in high school. Yo estaba ya en mi penúltimo año en la escuela, en secundaria, And someone asked me, do you want to accept the Lord? y alguien me preguntó, ¿quieres tú aceptar al Señor? And I said, yes. Y yo le dije sí, And nothing happened. y no pasó nada, There was no power over sin. porque no había poder sobre el pecado, Because all they asked me was, do I want to accept the Lord? porque lo único que él me preguntó era si yo quería aceptar al Señor. I said, yes, but I wasn't any different. Yo dije sí, pero no hubo diferencia en mí. And then a few months later, Después, unos meses más tarde, my family moved, mi familia se mudó, and I started going to the church that was on the corner of where I lived. y entonces yo empecé a asistir a la iglesia que estaba en la esquina de la cuadra donde yo vivía. And they taught the message of repentance. Y ahí enseñaron el mensaje del arrepentimiento. I heard one message, Yo escuché un mensaje and my life was changed. y mi vida fue cambiada. People's lives are changed through the message of repentance. Las vidas de las personas cambian con el mensaje de arrepentimiento. How many of us still need their lives to be changed? ¿Cuántos de nosotros aún necesitamos que nuestras vidas sean cambiadas? Dos manos. Las dos manos. I need to be changed. Yo necesito ser cambiado. And one of the way God does that is through repentance. Y una de las formas que Dios hace esto es a través del arrepentimiento. Repentance is so much more than the message of salvation. El arrepentimiento es mucho más que simplemente el mensaje de la salvación. All our life we have to come to a deeper repentance. Toda nuestra vida nosotros debemos llegar a un arrepentimiento más profundo. Is that a scriptural principle? ¿Será que este es un principio espiritual? Well, I'll tell you the story about a mighty man of God. Les voy a contar una historia de un hombre poderoso de Dios. We won't read it, but it's found in Isaiah 6. No lo vamos a leer, pero está en Isaías 6. Isaiah, the mighty prophet of God. Isaías, el poderoso profeta de Dios. He said that I saw the Lord high and lifted up. Dice, vi yo al Señor sentado alto y sublime. And he says, woe is me, for I'm a man of unclean lips. Y él dijo, ay de mí que soy impuro de labios. And the Lord touched him with coals from off the altar. Y el Señor lo tocó con carbones encendidos que estaban en el altar. And his life was changed. Y ahí su vida fue cambiada. And then the Lord said, go out and minister to the people. Después el Señor le dijo, ve ahora y habla y ministra a las personas. And we will have a series of these things happening in our life. Y en nuestra vida vamos a tener una serie de estas situaciones viviendo nosotros. We'll see the glory of the Lord in a new way. Vamos a ver la gloria de Dios de una manera nueva.
And we'll see how we don't match up to the glory of the Lord. Y vamos a ver cómo nosotros no podemos igualarnos a la gloria del Señor. And we'll see how we need to come to a deeper repentance. Y vamos a ver cómo nosotros tenemos que entrar a un arrepentimiento más profundo. And that's not always an easy, pleasant thing. Y no siempre va a ser algo fácil ni agradable. Coming to repentance can be very difficult. Llegar al arrepentimiento puede ser algo muy difícil. But when we yield and come to repentance, Pero cuando nosotros nos rendimos y llegamos al arrepentimiento, when we change our mind and agree with the Lord, cuando cambiamos nuestra mente y nos ponemos de acuerdo con el Señor, then our lives are changed. entonces nuestras vidas son cambiadas. And then the Lord can use us in a new way. Y entonces el Señor puede usarnos de una manera nueva. And we will go through that cycle once again. Y una vez más vamos a entrar a ese mismo ciclo. We'll see the standard and the glory of God in a new way. Vemos el estándar y la gloria de Dios de una manera nueva. And God will put his finger on something else. Y Dios va a poner su dedo y señalar algo diferente. And we have a choice. Will we come to repentance? Y nosotros escogemos, ¿vamos a llegar al arrepentimiento? And if we do, then we'll move on with the Lord. Y si lo hacemos, entonces vamos a avanzar con el Señor. It's like going in a circle, Es como ir en un círculo, but the circle is going up and up and up pero ese círculo va subiendo, subiendo y subiendo, till we become more like the Lord. hasta que lleguemos a ser más como el Señor. My wife and I have had the privilege of both of our mothers living in our homes. Nosotros, mi esposa y yo, tuvimos el privilegio de que nuestras mamás fueron las que estuvieron guiando en el hogar. It was just before that they passed on into eternity. Las tuvimos viviendo en nuestro hogar, ayudándolas justo antes de que ellas pasaran a la eternidad. And we saw very clearly in both of their lives, Y vimos muy claramente en la vida de ambas, as they were nearing the end of their lives, cuando ya estaban muy cerca del final de sus vidas, that God was working in their life que Dios estaba trabajando en sus vidas to bring a deeper repentance. para traer un arrepentimiento más profundo. He's always doing that in our life. Él siempre está haciendo eso en nuestra vida. And as teachers, we must teach the message of Y repentance. como maestros debemos enseñar el mensaje de arrepentimiento. It's very productive. It gets the job done. Es muy productivo, eso hace que el trabajo se lleve a cabo. Amen. Let's stand up and stretch for a minute. Pongámonos en pie y estirémonos un poco. Another one of the foundational doctrines that we want to look at Otro de los fundamentos, de las doctrinas fundamentales que queremos observar is faith towards God. es la fe en Dios. Faith is very important. La fe es muy importante. Faith isn't my opinion. La fe no es mi opinión, It isn't something that's birthed out of my heart, no es algo que brota de mi corazón. but it's obeying what God has to say. Es obedecer lo que Dios está diciendo. We hear and then we respond and obey. Escuchamos, después respondemos y obedecemos. It isn't something we dream up. No es algo de lo que nosotros soñamos. I've heard people say, "Oh, you just need more faith." No, yo escucho a gente decir, lo único que necesitas es más fe. And I can't argue with that. Y no puedo discutir con eso. But faith is what is God saying, not what I'm saying. Pero la fe es más bien qué es lo que Dios nos está diciendo y no qué es lo que yo estoy diciendo. A teaching that brought great understanding in my life Una enseñanza que trajo mucho entendimiento a mi vida is knowing the difference between faith and hope. es entender la diferencia que hay entre la fe y la esperanza.
Faith is because we have a living word from God. La fe viene porque tenemos una palabra viva de Dios. God has made something very clear and it will come to pass. Dios ha hecho algo claro y lo va a cumplir. And we can be sure that it's the will of God. Y estamos seguros de que esa es la voluntad de Dios. We may have to pray and there may have to have much go on, Quizá vamos a tener que orar y muchas cosas van a tener que suceder, but God will fulfill his purposes. pero Dios va a cumplir sus propósitos. Now hope is a little different, Ahora la esperanza es algo diferente, but hope is very important. pero la fe es la esperanza es muy importante. In 1 Corinthians 13, it talks about faith, hope, and love. En 1 Corintios 13 tenemos el capítulo que se habla de la fe, la esperanza y el amor. We always consider faith as being a real giant, a real pillar. Nosotros siempre pensamos en la fe como un gigante, como un pilar. We consider faith being a real giant, a real pillar. Nosotros sabemos que la fe es un gigante, una columna, un pilar. And hope's mentioned right with them. Y la esperanza se menciona junto a ella. Hope is based on God's past record. La esperanza está basada en el récord que Dios tiene en el pasado. When I go to pray for someone because they're sick, Cuando yo voy a ir a orar por alguien porque está enfermo, if we have a living word that God's going to heal them, cuando tienen una palabra viva de que Dios los va a sanar, we have faith that God's going to heal them. tenemos fe de que Dios los va a sanar. But if we don't have that living word, Pero si no tenemos esa palabra viva, we have hope that God's going to heal them. nosotros tenemos la esperanza de que Dios los va a sanar. We have hope because we see in the scripture that God heals the sick. Nosotros tenemos la esperanza porque hemos visto en las escrituras que Dios sana a los enfermos. We have hope because we know God's past record. Tenemos esperanza porque conocemos el pasado, el récord que hay de Dios. We've seen God heal others. Hemos visto cómo Dios ha sanado a otros. Now hope, the scripture says, is an anchor for our souls. Ahora la esperanza, dice la Biblia, que es un ancla para nuestra alma. But faith and hope are not the same. Pero la fe y la esperanza no son lo mismo. And we don't want to teach them that they're the same. Y no debemos enseñar que son lo mismo. We want our faith to be strong and continue in God. Queremos que nuestra fe sea fuerte y que continúe en Dios. Because what he says is so. Porque lo que Él dice, eso es. Also, one of the foundation doctrines Otra de las doctrinas fundamentales is baptism. es el bautismo. Baptism into water. Aquí está hablando del bautismo en agua. It's a burial into Christ's death. Es la muerte de la... Into Christ. We're buried with Christ in es death. que nosotros morimos con la muerte de Cristo. But we rise again in resurrection power. Y al mismo tiempo resucitamos con el poder de la resurrección. There's a baptism of suffering. Está también el bautismo del sufrimiento, There's the baptism of the Holy el Spirit. bautismo del Espíritu Santo. And we know that when one is baptized in the Holy Spirit, Sabemos que cuando alguien es bautizado en el Espíritu Santo, that the proof of this is speaking in other tongues. que una de las pruebas es que hablan en otras lenguas. These are foundational doctrines Estas son doctrinas fundamentales. that we must teach. Estas las debemos enseñar. The doctrine of the laying on of hands, La otra doctrina es imposición de manos. of the resurrection from the dead, También la resurrección de los muertos and of eternal judgment. y el juicio eterno. All these things must be established. Y todas estas cosas deben estar bien establecidas. We must have them established in our life. Debemos tenerlas establecidas en nuestra vida. Now, we must go on and learn other things in the Lord. Debemos seguir avanzando y aprender otras cosas en el Señor. We should go on and feed on the meat of the word of God's word. Debemos ir y alimentarnos de lo que está escrito en la palabra de Dios. Those who are ready for meat Aquellos que ya están listos para la carne, para comer carne, have their senses exercised to discern both good and evil. tienen sus sentidos bien ejercitados para distinguir entre el bien y el mal.
Jesus said that his meat was to do the will of the Father who sent him, Jesús dijo que su comida era hacer la voluntad de su Padre, to finish the work of God. poder terminar la obra de Dios. The deeper and fuller things of God. Cosas más profundas en el Señor. Agree with the will of God. Poder estar de acuerdo con la voluntad de Dios. And they agree with the Word of God. Y estar de acuerdo con la palabra de Dios. At Bible school, I heard people say, wasn't that real meat? En el instituto bíblico algunos decían, no, acabamos de recibir comida sólida. They would hear a message and say, that was real meat that God gave us. Escuchaban un mensaje y decían, ahorita sí recibimos comida sólida, carne de parte de Dios. And someone might ask them, well, what did they mean? What was said? Y otros le preguntaban, bueno, ¿y qué estaba diciendo? ¿A qué se referían? They'll say, I don't know, but that was real meat. Y le decía el otro, no sé, pero era comida sólida. God wants us to understand the meat of the Word. Dios quiere que entendamos la comida sólida de su palabra. And it will agree with Scripture. Siempre va a estar de acuerdo con las Escrituras. We need discernment and understanding to know what is of God and what isn't of God. Necesitamos discernimiento y entendimiento para poder saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Malachi 3:16 through 18 Malaquías 3, 16 al 18 gives a key of discernment, of how we receive discernment. nos da la clave del discernimiento, de cómo lo podemos recibir. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. It finishes by saying, then shall you discern between the righteous and the wicked. Termina diciendo para que disciernan la diferencia entre el justo y el malo, Between him that serves God and him that doesn't serve God. entre el que sí sirve a Dios y el que no le sirve. We need that discernment. Nosotros necesitamos ese discernimiento. As we speak about the Lord our God, Mientras nosotros hablemos acerca del Señor nuestro Dios, as we have a fear for him, mientras nosotros tengamos un temor a Jehová, then God will give us discernment. entonces Dios nos va a dar el discernimiento. We don't want to be those who are deceived. No queremos ser de aquellos que van a ser engañados. We have to have keen understanding. Tenemos que tener un entendimiento muy agudo. I'd like to relate a story to you. Quiero contarles una historia. Many, many years ago, Hace muchos, muchos años, there was a young man that was called to be a preacher. hubo un hombre joven que fue llamado He- to be a preacher. para llegar a ser un predicador. And he was finishing up his years in high school, Y él estaba terminando sus años de la secundaria o bachillerato. and he had a job working with a veterinarian. Y él estaba trabajando con un veterinario. And he enjoyed the job as a veterinarian. Y él disfrutaba el trabajo ahí con el veterinario. And the veterinarian made him an offer. Y el veterinario le propuso una oferta. He said to this young man, if you'll go to school, Le dijo a este jovencito, si tú vas a la universidad, I'll pay your way, yo te voy a pagar. as long as you come back and serve as a veterinarian in this town, in this area, for a certain amount of years. Siempre y cuando tú regreses a esta área, a este pueblo, y trabajes como veterinario por algunos años. And this young man started thinking about being a veterinarian. Y este jovencito estuvo pensando en esa posibilidad de ser un veterinario. He dreamed about being a veterinarian. Él siempre soñó acerca de ser un veterinario. It's all he thought of for a long time. Por mucho tiempo solo en eso pensaba. He started setting aside that God had called him to be a preacher. Y él estuvo haciendo a un lado el llamado que Dios le había dado de ser un predicador. One day he was in the barn doing some work,
Un día él estaba en un establo haciendo un trabajo and a spirit came into the barn. y un espíritu entró ahí al establo. And this man really thought it was the Spirit of the Lord. Y este hombre pensó que era el espíritu del Señor And he saw a vision. y vio una visión. He saw himself as an older man. Se vio a sí mismo ya más grande, más anciano. And he was driving in this big, nice car. Iba manejando un carro muy bonito y grande. And he pulled up in a driveway. Y él comenzó a manejar The driveway to his house. la calle que lo guiaba a su casa. He pulled by the mailbox where his name was on the mailbox. Y pasó por el buzón donde estaba escrito su nombre. And under his name it said veterinarian of medicine. Y ahí en el buzón decía su nombre y decía veterinario, médico veterinario. And he got out of his car in this vision and went into the house. Así que él siguió en la visión, entró a la casa. And he said, God must be speaking that I'm supposed to be a veterinarian. Entonces cuando terminó la visión dijo, bueno, Dios me debe estar hablando que yo tengo que ser un veterinario. He thought that the spirit that came into the barn was the Spirit of the Lord. Él realmente pensó que el espíritu que entró al establo venía de parte del Señor. But when the vision finished, Pero cuando la visión terminó, another spirit came into the barn. otro espíritu entró al establo. And this time he knew that this was the Spirit of the Lord. Y esta vez él pudo sentir y supo que ese era el espíritu del Señor. And that the other spirit was not of the Lord. Y que el otro espíritu no era del Señor. And he had the same vision. Tuvo la misma visión. He was driving in this big fancy car. Él iba manejando este carro muy bonito, lujoso. He turned up the driveway, past the mailbox with his name that said veterinarian on it. Pasó manejando al lado del buzón donde estaba su nombre. He got out of the car and went into his house. Y decía ahí médico veterinario, se bajó del carro, entró a la casa. But there was one difference. Pero había una diferencia. The vision that came from the Lord had one small difference. La visión que vino de parte del Señor tuvo una pequeña diferencia. In the man's pocket of his sport coat, En el bolsillo de su chaqueta deportiva was a bottle of alcohol. había una botella de alcohol. That was the only difference between the two visions. Era la única diferencia entre las dos visiones. And at first, he thought that it was the Spirit of the Lord giving that vision. Al principio él pensó que era el Espíritu del Señor el que le estaba dando la visión, But it was another spirit giving the vision. pero era otro espíritu el que le estaba dando la visión. And there was no bottle of alcohol in his pocket. Y ahí él no vio ninguna botella de alcohol escondida en su bolsillo. But in the second vision that the Spirit of the Lord was giving, Pero en la segunda visión donde el Espíritu del Señor le estaba dando, he saw the whole truth. él vio la verdad completa. And that put a fear in his heart. Y esto trajo mucho temor a su corazón. He repented and became a preacher. Él se arrepintió y se convirtió en un predicador. And he loves being a preacher. Y él ama ser un predicador. He's preached all around the world. Él ha predicado alrededor de todo el mundo. But there was that discernment that he had to have in his life. Pero había un discernimiento que él debía tener en su corazón. And God wants to give us discernment. Y Dios quiere darnos discernimiento. It isn't just a matter of what a person says, No se trata solo de lo que una persona dice, but it's what they really are. sino lo que son en realidad. It's what we are deep in our heart. Es lo que son en lo profundo del corazón. So we need discernment. Así que necesitamos discernimiento. Matthew 7:24 through 25. Mateo 7, 24 y 25. We need to hear and do what God says. Necesitamos escuchar y hacer lo que Dios nos dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
Whoever hears and does these sayings of mine, cualquiera que escucha y hace mis palabras, they'll stand strong. Their life is built upon a rock. van a poder mantenerse firmes porque su vida está edificada sobre la roca. This is true of an individual. Esto es cierto en cuanto a un individuo, It's true of a family. es cierto en cuanto a una familia, It's true of a church. es cierto en cuanto a la iglesia, It's true of a fellowship. es cierto acerca de toda una misión o ministerio. It's actually true of a whole nation. También es cierto en cuanto a una nación completa. Great blessing comes from hearing and doing the will of God. Viene una gran bendición cuando escuchamos y hacemos la voluntad de Dios. And we're all saying, Amen, that's what I want to do. Y podemos decir, amén, eso es lo que yo quiero hacer. But we must be very sure Pero debemos estar muy seguros that we can hear the new word of God. que podamos escuchar la palabra nueva de Dios. How do we hear the new word of God? ¿Cómo podemos escuchar la palabra nueva de Dios? We obey what God has already spoken to us. Debemos obedecer lo que el Señor ya nos ha hablado. We don't hear something new from the Lord No queremos escuchar algo nuevo del Señor until we do what He's already told us. hasta que hayamos hecho lo que Él ya nos dijo. So we must do what He's already told us. Así que debemos hacer lo que Él ya nos dijo. Now, concerning deception, En cuanto al engaño, Jesus warned His followers about the teaching of the Pharisees. Jesús le advirtió a sus discípulos acerca de las enseñanzas de los fariseos. We read of this in Luke 12, 1 through 2. Lo leemos en Lucas 12, del 1 al 2. The Pharisees spoke the right way, Los fariseos hablaban de la manera correcta, but they didn't live the right way. pero no vivían de la manera correcta. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Jesus warned against those who look good, Jesús les advirtió de aquellos que se veían bien, but it wasn't functioning in their life. pero que eso no estaba funcionando en sus vidas. God isn't impressed when one says the right thing, Dios no se impresiona cuando alguien dice las palabras correctas but doesn't do the right thing. y no hace lo correcto. As teachers, we must do and live correctly. Como maestros debemos hacer y enseñar lo correcto. We must live correctly when everybody sees us. Debemos hacer lo correcto cuando todos nos están viendo. We must live correctly when nobody sees us. Y debemos hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo. Because the Lord is in every place, Porque el Señor está en todo lugar, searching out the good and the evil. escudriñando y buscando lo bueno y lo malo. Oh Lord, we want to be those who are good. Señor, queremos hacer de aquellos que hacen lo bueno. Another thing a teacher must do Otra cosa que un maestro debe hacer: is to wait upon God esperar en Dios, and to wait upon His Word. esperar en su palabra. In the scripture, the word En la escritura, la palabra palabra is described in the Greek by two different words. se describe en el griego con dos palabras distintas. We have the logos Tenemos logos and the rhema. y rema. The logo is the general word of God given to all. Logos es la palabra general que se le es impartida a todos. Jesus was teaching in Peter's ship and giving the logo, the general word of God, the spoken word of God to all. Jesús estaba enseñando desde la barca de Pedro y él impartía la palabra logos a todos los que estaban ahí. The scripture says that he was giving the logo, La escritura nos dice que él estaba dando logos, but he spoke a word to Peter which was a rhema. pero él le habló a Pedro una palabra directa que era un rema. He said, Peter, go out and catch some fish now. Let down the net. Él le dijo: Pedro, ve en la barca y echa la red.
And Peter says, Lord, we've been fishing and there's nothing here. Y Pedro le dice, Señor, hemos estado pescando y aquí no hay peces. Nevertheless, at your rhema, at your word, Pero en tu rema, tu palabra, I will let down the net. echaré la red. And he did and brought up a great amount of fish. Y él lo hizo y trajo una gran cantidad de peces. That was the rhema of God being delivered to Peter. Ese fue el rema de Dios siéndole impartida a Pedro. It was a specific word given right to Peter. Una palabra específica siéndole dada a Pedro. And we must wait on the Lord for the logo and the rhema. Y debemos esperar en el Señor por el logos y el rema. We must have a deeper, fuller experiences in God. Debemos tener una experiencia más profunda con el Señor. Romans 12, 6 through 7. Romanos 12, 6 y 7 It's more on waiting on God. nos habla más acerca de esperar en el Señor. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación. Let us wait on our ministering. Que debemos esperar en nuestro ministerio. Whatever He's given us, that's what we must wait upon. Cualquiera que sea el ministerio que Él nos ha dado, debemos esperar en Él. En la versión en inglés habla de esperar. A person who is a teacher is to wait upon God. El que es maestro debe esperar en el Señor. Spending time in His presence. In Spanish it doesn't say anything about waiting. Oh, In which verse? verse 7. Our ministry, let's wait on our ministry. Okay, en la versión en inglés, en el versículo 7, dice que si tenemos el don de servicio, debemos esperar en el servicio. Entonces ahí se nos enseña que debemos aprender a esperar. We must spend time waiting upon God, Debemos pasar tiempo esperando en el Señor, waiting in His presence and learning His ways. esperando en su presencia, esperando en sus caminos. As we wait on the Lord, the Holy Spirit can give us hidden truths. Mientras nosotros esperamos en el Señor, el Espíritu Santo nos puede dar verdades que están escondidas. A teacher must spend much time in the Word of God, Un maestro debe pasar tiempo en la palabra de Dios, confirming Scripture with Scripture. confirmando escritura con escritura. I really love it how Scripture comments about itself. Yo aprecio mucho cómo la escritura se comenta a sí misma. We have Jesus teaching about Noah. Tenemos a Jesús predicando acerca de Noé. So we know that Noah is the true Word of God because even Jesus taught about it. Sabemos que Noé es la palabra verdadera de Dios porque Jesús enseñó de él. Scripture comments about Scripture. La escritura comenta acerca de la misma escritura. I want to tell you about an example I have heard. Les voy a contar acerca de un ejemplo que yo he escuchado. There was a teacher that spoke wonderful things from the Word of God. Había un maestro que habló cosas maravillosas acerca de la palabra de Dios. And all the students wanted to see his library, Y todos los estudiantes querían ir a conocer su biblioteca, where he found such precious truths. en donde él encontraba verdades tan preciosas. But he didn't have a big library. Él no tenía una biblioteca grande, But he spent time seeking God, pero lo que él hacía era pasar tiempo buscando al Señor, speaking in tongues, hablando en lenguas and studying the Scriptures. y estudiando las escrituras. God's Word must come alive to us. La palabra de Dios tiene que volverse viva para nosotros. There's times where we read the Word of God and it seems like nothing was made alive to us. A veces estamos leyendo la Biblia y pareciera que nada se hizo vida en nosotros. But do we stop reading the Word of God when those times come? Pero dejamos de leer la Biblia cuando esos momentos vienen.
No, we keep reading the Word of God. No, debemos seguir leyendo la palabra de Dios. And then there comes times when we're reading the Word of God and everything is made alive to us. Pero después vienen tiempos en que estamos leyendo la Biblia y todo brota en vida. And God will open new truth that we've never seen before. Y Dios va a abrir nuevas verdades que nunca habíamos visto antes. There's nothing like the Word of God. No hay nada como la palabra de Dios. It's alive and it works. Es vida, es luz y trabaja en nosotros. And we might be reading a portion of Scripture. Vamos a poder estar leyendo una porción de la Escritura And the Holy Spirit will shine down upon it. y el Espíritu Santo va a brillar en ella. And it'll become alive to us. Y entonces va a vivificarse en nosotros. There's times where I'll be reading the Scriptures. Van a haber momentos en los que vamos a estar leyendo las Escrituras And I'll read the same Scripture over and over and new truths will come in. y vamos a estar leyendo la misma Escritura una y otra vez y verdades nuevas van a brotar. Or there's times when I'm going to work and I'll listen to the Bible on CD. A veces yo voy al trabajo y estoy escuchando la Biblia en el radio, en el estéreo. And I'll keep listening to the same Scripture over and over because God's revealing a new truth. Y yo voy a estar escuchando la misma Escritura una y otra vez porque Dios me está revelando verdades. The Word of God is so wonderful, so powerful. La palabra de Dios es muy poderosa, es maravillosa. What can we do with the Word of God? ¿Qué podemos hacer con la palabra de Dios? We can read it. Podemos leerla, We can listen to it. podemos escucharla, We can sing the Word of God. podemos cantar la palabra de Dios, We can repeat the Word of God. podemos repetir la palabra de Dios, We can meditate on the Word of God. podemos meditar en la palabra de Dios, We're to meditate on the Word of God day and night. podemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche, We can think about the Word of God. podemos pensar en la palabra de Dios, We can memorize the Word of God. podemos memorizar la palabra de Dios And we can teach the Word of God. y podemos enseñar la palabra de Dios. We just don't read the Word of God. No solo leemos la palabra de Dios. Sometimes we can read the Word of God A veces podemos leer la palabra de Dios and speak it out loud and nobody else is in the room. y leerla en voz alta aunque no haya nadie más en el cuarto. So we're reading it and hearing it at the same time. Entonces la estamos leyendo y la estamos escuchando al mismo tiempo. There's much authority in the Scriptures. Hay mucha autoridad en las Escrituras. Jesus taught with his life. Jesús enseñó con su vida. He taught with authority. Él enseñó con autoridad. His words were alive. Sus palabras estaban vivas. He used practical examples. Él usaba ejemplos prácticos. They gave great understanding, great wisdom to those who heard. Eso daba mucho entendimiento y sabiduría a los que escuchaban. He was interesting. Él era interesante. He gave the Word of God that was practical and spiritual. Él daba la palabra de Dios práctica y espiritual. His Word was productive and powerful. Su palabra era productiva y poderosa. And we want to ask the same from the Lord. Y queremos pedirle lo mismo al Señor. We must have an ongoing vision of the Word of God, Debemos tener una visión continua en las cosas de Dios. a progressive experience with God. Una experiencia progresiva con Dios. We can't just stay around the same truth all the time, No podemos quedarnos en la misma verdad todo el tiempo, but we have to go on to new truths that the Lord is revealing to us. pero debemos seguir en verdades nuevas que el Señor nos esté revelando a nosotros. John 7, verse 17. Juan 7:17 It says, if we'll do His will, dice que si hacemos su voluntad, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. so if we do His will, we will know what is the Word of God. Así que si hacemos su voluntad, vamos a saber qué es su voluntad. As God brings new teachings, new things our way, Mientras Dios trae nuevas enseñanzas en el camino, if we obey what He has already taught us, si nosotros obedecemos a lo que Él ya nos enseñó, we won't be deceived by something that's not the Word of God. no seremos engañados con algo que no es de la palabra de Dios. We'll clearly know what God is saying. Claramente vamos a conocer lo que Dios está diciendo.
Matthew 13, verse 52. Mateo 13:52. Here again we have the thought of not just the old and not just the new. Una vez más, aquí tenemos la idea de que no es solo lo antiguo ni tampoco solo lo nuevo. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. John 1, Juan 1. and the word was made flesh Y el verbo fue hecho carne, la palabra fue hecha carne. and dwelt among us, Y moró entre nosotros. and we beheld his glory, Y vimos su gloria. the glory as of the only begotten of the Father, Gloria como la del unigénito Hijo de Dios. full of grace and truth. Lleno de gracia y de verdad. That's what God wants us to know. Eso es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. To be a teacher, we must embrace the whole Word of God. Para poder ser maestros debemos aferrarnos a toda la palabra de Dios. Teachers reproduce what they are. Porque los maestros reproducen lo que ellos mismos son. Teachers reproduce other teachers. Los maestros reproducen a otros maestros. We need many teachers to help in the ministry. Necesitamos a muchos maestros para ayudar en el ministerio. The vision that God has set before us, La visión que Dios ha puesto delante de nosotros, the vision that God has given to Zion, la visión que Dios le ha dado a Sión, to prepare teachers to go to the nations of the earth. preparar maestros para que vayan por toda la tierra. We want to be a part of that vision. Y queremos ser parte de esa visión. In 2 Chronicles 17, 9 through 10, Segunda de Crónicas 17 del 9 al 10. there was a great revival going on. Ahí había un avivamiento llevándose a cabo. And part of that revival involved teaching. Y parte de ese avivamiento involucraba enseñanza. In every revival, there's that teaching the word of the Lord. Y en cada avivamiento tiene que haber enseñanza de la palabra de Dios. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. The king, wanting to move ahead in the purposes of God, El rey quería avanzar en los propósitos de Dios. sent out teachers. Entonces envió por todos lados a maestros. And it brought peace and security throughout the land. Y esto trajo paz y seguridad alrededor de toda la tierra. There's a great blessing when the word of God goes forward. Hay una gran bendición cuando la palabra de Dios es esparcida. In one measure or another, God's called all of us to be teachers. En una medida u otra, el Señor nos ha llamado a todos nosotros a ser maestros. Daniel 12, verse 3. Daniel 12, verso 3. Those that are wise are teachers. Los que son sabios son maestros. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Those that are wise, those that are teachers of righteousness, Aquellos que son sabios, que son maestros de justicia, that shall shine as the brightness of the heavens deben brillar como brilla los cielos and turn many to righteousness. y llevar a muchos a la justicia. That's what God has for us. He wants us to turn many to righteousness. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Él quiere que nosotros ayudemos a llevar a muchos a la justicia. There's many great promises given to faithful teachers of righteousness. Hay grandes promesas para los que son maestros de justicia. Now we want to look at the thought of the ability to lead the team. Ahora queremos ver el aspecto de la habilidad de poder liderar al equipo o guiar al equipo. We just looked at part of ability is the ability to teach. Ya vimos que parte de la habilidad es la habilidad de poder enseñar. And to teach, we must know and obey the word of God. Para enseñar debemos conocer la palabra de Dios. A leader must be able to lead the team. Un líder debe ser capaz de guiar al equipo.
one person can't get the job done. Una persona no puede llevar a cabo todo el trabajo. It takes a whole team to get the job Se done. necesita un equipo completo para llevar a cabo el trabajo. Consider about all that's going on here in this place. Consideremos a todos lo que está sucediendo aquí en este lugar. There's a whole team. Hay un equipo completo. There's people we can see, Hay gente a la que podemos ver and there's people that we can't see. y hay gente a la que no podemos ver. They're part of the team so that we can be here tonight. Todos son parte del equipo para que podamos estar aquí esta noche. Now, when you have a team together, Así que cuando tenemos un equipo unido, the team differs one from another. cada uno es diferente uno del otro. Not everybody is the same. No todos son iguales. Different ones will specialize in certain areas, Algunos se van a especializar en diferentes áreas, but they must be united to fulfill the purposes of God. pero deben estar unidos para cumplir los propósitos de Dios. And that's how a team of God moves forward. Y así es como un equipo de Dios sigue adelante y avanza.